laiguana.tv. 10 años de verdad. Tú has llegado, digamos, al pacto histórico básicamente por el lado del feminismo, por el lado, en este caso, de la candidata a la vicepresidencia Francia Márquez, que ha despertado unas grandísimas expectativas en algún sentido hasta mayores que la del propio Petro, que ya es una figura un poco más, con mucho más recorrido en el mundo político latinoamericano. Y en el caso de Francia además ha demostrado ser toda una peleadora, ¿no?, en el campo comunicacional, ¿no? Realmente es una persona con una imagen muy bien definida y con mucha capacidad retórica para defenderse de estos ataques que eran previsibles que se presentaran. ¿Cómo ven ustedes esa doble figura, ¿no? Por un lado Petro, el intelectual, el hombre ya recorrido de izquierda moderada, en algunos casos en Venezuela se considera que es demasiado tibio, y por el otro lado esta figura emergente de Francia, que además es feminista, es negra, es ecologista, es decir, tiene una cantidad de elementos vinculados a las luchas de la vanguardia de la izquierda en el mundo. Nosotras en Venezuela conformamos el comité Francia Márquez vicepresidenta, que no estaba dentro del comité Petro presidente. Entonces, digamos, las iniciativas ciudadanas que hubo en Colombia, algunas compañeras feministas colombianas aquí, venezolanas que nos apoyaron, formamos ese comité. Hicimos varias actividades, y entre lo que más nos llamaba la atención fue que yo soy parte también del movimiento Estamos Listas, movimiento feminista colombiano, internacional, en el círculo que se llama Círculo Internacional. Y cuando se da la convención feminista en abril del año pasado, donde se proclama candidatas presidenciales a Francia y Ángela María Robledo, ahí se funda una ilusión, porque nosotras decíamos, si hay un tránsito posible, es un tránsito de las mujeres que cuidan la vida. Es decir, venimos de un relato de una guerra cruenta. Quien pueda representar una figura de esa transición democrática que tanto se necesita son mujeres luchadoras que, además de cuidar, ella había cuidado y defendido su comunidad colectiva, o sea, el río, pero también cuidado la vida de los integrantes de su comunidad. Venía también digamos, tiene toda una trayectoria de lucha social y política, y Ángela María Robledo, una feminista bien conocida, entonces hubo esa proclama. Y Ángela María Robledo le dice, bueno, gánele usted la consulta a Petro y yo le gano a Fajardo, y nos vamos a ir como candidatas presidenciales. Entonces eran como eso de un nacimiento muy, muy bueno a la recreación de la política, porque si ustedes se dan cuenta, hacen un recorrido en los medios, se posiciona como una estética a otra, y por fin el país logra salir del binarismo guerra-paz y empieza a hablar de agenda política. El feminismo cobró un lugar muy importante sobre eso, sí, que es el Estado feminista, cuáles son las propuestas de redistribución, porque no se trataba de mujeres que estaban hablando de una agenda de mujeres. No, son mujeres con una visión de nación, con una visión de país, con un compromiso rotundo a la redistribución del poder, la redistribución de la riqueza, pero una reflexión sobre la justicia, sobre la redistribución de los cuidados, de los niños, de las mujeres, de las madres cabeza de familia. Entonces Francia, digamos, es una emergencia maravillosa que necesitaba el país, porque es un rostro que ahí sí puedo decir, Francia se parece a ti, como lo que se logró aquí, una mujer lideresa auténtica, muy auténtica del pueblo del Pacífico, pero también de un pueblo, de una mujer ama de casa, de una mujer que le tocó criar sus hijos sola, puede ser la identidad de una mujer urbana que trabajó y estudió, de muchas mujeres que fueron empleadas del servicio y también sacaron sus estudios adelante. Entonces ella representa justo ese pueblo que mayoritariamente también votó por el pacto, que fue ese rostro que también empieza a ser una disputa que es muy interesante, que Colombia no lo vive mucho, y es que allá se disimula la contradicción de clase y el racismo, y ella trajo, sin necesidad ni en la guerra ni en la lucha, y no en la medio comunicación, a evidenciar
eso y a que la gente diga, yo también hubiera querido decir eso mismo, ¿no? Yo también le hubiera querido decir eso. Entonces, yo pienso que Francia y bueno, y nosotras vemos en ella una fuerza muy interesante de la disputa y la recreación de nuevos sentidos de lo popular, de un bloque importante de la emergencia de las luchas populares, que pasa también por recrear una estética, una ética y visibilizar también resistencias que ya había, como lo dice ella, de resistencia al poder político, pero que ya también había un acumulado comunal, organizativo, que también debe hacerse muchas preguntas de pasar de la resistencia al poder, que es otra cosa muy distinta a ese tránsito, pero que bueno, ahí hay bastante por hacer. Laiguana.tv. La verdad hecha tendencia.